Overlord, Fanfic, El gremio de los dioses oscuros, Encuentro predestinado, parte 3. Era de noche, los ejércitos aliados estaban rodeando la capital del imperio cuando de pronto se escucharon explosiones. Todos se alarmaron al escuchar esto, pero se sorprendieron de lo que vieron al mirar el cielo. Eran fuegos artificiales. En la capital sitiada por alguna razón alguien lanzaba fuegos artificiales. Para los presentes esto era ridículo, y todos pensaron que los ciudadanos del imperio se habían vuelto locos. General Albert Springfield, los fuegos artificiales provienen de la plaza mayor de la capital. Deben tratar de rendirse, como si eso fuera a pasar. Alerta a todas las tropas, que estén listos para un inminente ataque. Esto es un intento patético para distraernos. Los altos mandos no han enviado ningún mensaje de victoria, así que estén listos. A la orden, señor. El soldado se fue corriendo. El general Springfield no estaba equivocado en estar alerta, pero esto no era una distracción, era el anuncio de una contraofensiva que aniquilaría a todas las tropas que en ese momento sitiaban el lugar. De pronto de las sombras a la distancia se escucharon pasos marchando. Eran pasos extremadamente pesados, era una marcha de formación de guerra, pero, ¿quién sería tan estúpido para marchar contra un ejército muy superior en número? Lo más lógico es que realizaran ataques furtivos con el mayor sigilo para evitar la mayor pérdida de activos. Sin embargo, esto no estaba pasando, y el general lanzó una orden. A mi señal, lancen bengalas hacia las calles al norte. Ahora. Al lanzar las bengalas, todos los soldados en esta avanzada estaban listos para abrir fuego una vez estuvieran los enemigos visibles, pero, lo que vieron fue algo que jamás ningún ser humano en este mundo hubiera imaginado y no pudieron hacerlo por el asombro de lo que veían. Eran enormes, armados con espadas y escudos, cadáveres gigantes que desprendían un aura de odio hacia ellos. Todos los hombres presentes habían sobrevivido a situaciones terribles provocadas por la guerra. Se podría decir que estaban listos y preparados para cualquier tipo de contingencia, pero esto, era algo que dejó a todos los presentes perplejos. Al ver esto, el general Springfield no podía creer lo que estaba viendo, era tan aterrador que su piel se crispó de tal manera que le causó dolor. ¿Qué diablos son esas cosas? ¿Acaso son muertos? De pronto la marcha se detuvo y de entre los caballeros de la muerte apareció una niña rubia de largas orejas que portaba un par de guantes. Uno era como la armadura de un ángel, hermoso y pulcro, el otro era como un brazo demoníaco lleno de malicia y horror. Por orden del rey hechicero Ain Soal Gaon-sama, se les ordena rendirse inmediatamente y abandonar estas tierras. Si no lo hacen, todos ustedes serán exterminados. La joven niña habló a través de un objeto extraño para los soldados de la nación conocida como Reino Lidoa, pero que funcionaba como un megáfono. Sin embargo, el general Springfield volvió en sí después de escuchar estas palabras y dio su respuesta. Tomó un megáfono y aún aturdido por lo que veía, las palabras salieron de su boca. ¿Tú quién eres? ¿Qué son las cosas detrás tuyo? Este no es terreno para jugar, debes retirarte lo antes posible, o abriremos fuego. La respuesta fue tajante. Se acabó el tiempo, ataquen. Al escuchar esa orden, los caballeros de la muerte emprendieron carrera. Eran lentos al principio pero tomaron velocidad progresivamente y el general Springfield dio su orden al sentir sus pelos de la nuca erizarse. Ataquen, todos abran fuego, artillería denles con todo, no permitan que avancen. Algo muy dentro de él le decía que si permitía que esos monstruos gigantes llegasen a ellos serían aniquilados. Y todos abrieron fuego, soldados de infantería, magos y artillería. De pronto vieron que las municiones de artillería detenían el avance solo un instante. Los horrendos monstruos eran golpeados en sus escudos, por la munición pesada, pero esto no los destruía, y de pronto los más cercanos desaparecieron en una nube negra que se movía como si tuviera conciencia. Después de la nada se materializaron los monstruos ya estando a metros de sus tropas. El primero apareció delante de un tanque que se movía a la vanguardia, y de un golpe de su enorme escudo, este monstruo volcó el tanque. Cuando esto pasó, los soldados se quedaron mudos, y muchos quisieron correr pero era demasiado tarde. Los caballeros de la muerte se materializaron en medio de las tropas y esparcieron muerte a granel. El general Springfield salió corriendo junto a todos sus soldados. Él era un mago y tomó su equipo de vuelo,
pero al elevarse a 10 metros del suelo un haz de luz azul eléctrica cayó sobre su equipo y lo hizo explotar. Después de caer y rodar por varios metros se levantó herido y vio esas luces caer a su alrededor y destrozar a sus soldados. Cuando estas luces pegaban en algún objeto causaban explosiones muy poderosas, era como si fueran golpes más destructivos que su artillería. Estaba horrorizado de cómo sus soldados estaban siendo masacrados, eran empalados o cortados por la mitad. Los caballeros de la muerte en varios casos tomaban con sus manos a los soldados y los partían en dos, o los desmembraban. Sin piedad, solo una simple carnicería, esto era tanto con los hombres y con las mujeres por igual. Observó como una maga que fue alcanzada por un caballero de la muerte en plena caída, después de ser derribada por una luz como la que le golpeó, era desmembrada lentamente por este monstruo. Sus gritos eran tan escalofriantes y la escena tan macabra, que no existían palabras que él conociera pudieran describir el horror de tal espectáculo. De pronto, escuchó un ruido a su lado, y temiendo lo peor, volteó a ver qué le aguardaba en su futuro. Sus ojos estaban derramando lágrimas ante la masacre de sus soldados. Y con esos ojos vio a una hermosa niña rubia de tez morena y ojos heterocromáticos, quien le dirigió unas palabras con una tierna y dulce voz. «¿Eres tú el líder de esta armada? Yo creo que tú eres el líder, ya que todos obedecieron tu orden de fuego. Te llevaré con mi rey, él seguramente tendrá algunas preguntas para ti». Después de eso extendió su mano, y esto aterró al general Springfield. Este retrocedió de manera torpe arrastrándose por el suelo, pero Mare le tomó con fuerza de su tobillo, el cual se escuchó crujir y el general Springfield aulló de dolor. Este fue arrastrado por Mare hacia la oscuridad mientras sus tropas eran aniquiladas por los caballeros de la muerte. Estos sucesos se repitieron en esa noche en todos los frentes de sitio de la capital del imperio. Los ataques fueron simultáneos por diferentes equipos, y en una sola noche, lo que el imperio no pudo impedir a costa de miles de vidas fue borrado por el reino hechicero como si no fuera nada. Así terminó el sitio de la capital imperial. Y el mundo supo que un poder más allá de su comprensión estaba en su contra, y los líderes mundiales sintieron escalofríos y en el fondo de sus corazones sintieron que su Dios les había abandonado. Asterisco asterisco asterisco. El ducado de Dacia fue una de las primeras naciones en caer ante el poder del imperio, aunque sería más preciso decir que fue ante la en ese momento recién formada Ala 203 liderada por el demonio del Rin. Dacia era un país pequeño con limitada tecnología y un ínfimo poder militar y aún menor formado por magos, se podría decir que era prácticamente inexistente. Dacia no había hecho mucho en ese campo, de hecho apenas iniciaban el reclutamiento y selección de ciudadanos cualificados para ello, pero todo eso se vino abajo una vez fue ocupada por el imperio. Sin embargo, cuando el imperio comenzó a perder la guerra, Dacia se levantó en armas y fueron apoyados por la Federación de Rusia. Después los aliados les apoyaron en el reabastecimiento de armas, provisiones, munición, selección y entrenamiento de sus magos. Dacia ahora participaba activamente en la guerra contra el imperio. Sin embargo, el 50% de su ejército se mantenía dentro de sus fronteras, pero, de la aplastante y humillante batalla contra las fuerzas imperiales, Dacia aprendió que sus ciudades deben estar resguardadas, aprendió a mantener a sus fuerzas siempre vigilantes, que en su capital debía mantenerse una estricta vigilancia. Su ejército recién formado y fortalecido en tan solo 16 meses jamás imaginaría lo que ahora caería sobre ellos. Los reflectores antiaéreos iluminaban el cielo, las trincheras y puestos de vigilancia fuera de la capital estaban abarrotados de soldados listos para la batalla. Aunque su mayor tiempo aquí era para entrenar, ellos aprendieron a siempre estar listos. Entre las filas de los soldados que resguardaban la capital en su turno de vigilancia, se escuchaban rumores de cosas sin sentido y de soldados que regresaron del frente enloquecidos llenos de terror. Se contaban rumores de cómo estos hombres entrenados para la guerra orinaban y defecaban en sus pantalones cuando la luz se apagaba o cuando veían esqueletos. Estos rumores cada vez eran más frecuentes. Cuando se pidió por los aliados que el 50% del ejército de Dacia apoyara en el frente por una emergencia del nivel más alto, no se supo nada de los resultados de tal llamado, pero esta noche, sus respuestas serían respondidas. El comandante Pistermon estaba a cargo de la vigilancia de la capital, donde estaba estacionado el 35% del ejército de Dacia. De hecho, el 80% de la población había emigrado a la capital en busca de refugio.
comida y trabajo. Él había sido testigo del estado de los pocos soldados encontrados vivos vagando en la nada, y nunca supo qué responder cuando le preguntaron sus superiores por el estado mental de los mismos, pero hoy estaba jugando baraja con sus subalternos más cercanos, estaba relajado, hasta que uno hizo la pregunta. «Comandante, ¿puedo hacerle una pregunta?» ¿Qué pasa? El comandante estaba concentrado en la escalera de color que tenía en sus manos, así que respondió sin dejar de mirar sus cartas. ¿Podría decirme sinceramente qué opina de los rumores? Todos se quedaron como estatuas y voltearon a ver al teniente Dustch. Después de un rato el comandante dejó salir el humo del cigarrillo de su nariz y miró fijamente a su teniente. Seguramente es una treta de los imperialistas, seguramente entraron en pánico y ahora tratan de salvarse inventando toda clase de estupideces. Y de los hombres aislados en la enfermería, ¿qué me dice? En ese momento la habitación se llenó de una atmósfera pesada como el cemento. Dustch, la guerra puede enloquecer a un hombre, pero, si he de ser franco, de esos hombres, no puedo decir o imaginar, qué atrocidad pudieron presenciar para llegar a ese estado. Después de las palabras del comandante, la barraca de oficiales estaba en un silencio aterrador. De pronto, algo hizo a todos levantarse de sus asientos. Eran pisadas en formación militar. Pero ¿qué cantidad de hombres podría estar marchando a la ciudad para poder hacer retumbar la tierra de esta forma? De pronto se escucharon rugidos aterradores que parecían provenir del fondo de la tierra. Era como si los muertos rugieran con ira desde el inframundo. Y esto erizó la piel de todos los soldados a tal grado que incluso les causaba dolor. De pronto gritos de desesperación se escucharon del hospital en las instalaciones militares, eran gritos de ayuda y auxilio. Y la alarma se escuchó en todas partes, y las bengalas se alzaron en el cielo nocturno, y se vieron a la distancia sombras de más de 2 metros de altura marchando hacia la capital. Parecía que usaban escudos, cascos y espadas. Los reflectores alumbraron a las tropas en marcha y lo que vieron los soldados no pudieron haberlo imaginado jamás. Los seres de la vanguardia solo podían ser descritos con las palabras caballeros de la muerte. Sin embargo, tras de ellos, había formas extrañas que parecían aterradores demonios. De pronto, lo que parecían ser tropas detuvieron su marcha. Todos los soldados del puesto de revisión y resguardo hacia la capital se colocaron en sus posiciones estratégicas y solo se esperaba al comandante Pistermon. ¿Cuál es la situación actual? Comandante, hay seres aterradores frente nuestro a menos de 1 kilómetro de distancia. ¿Qué hacemos? Abrimos fuego. En la voz del capitán se notaba a leguas el miedo crudo y frío, así como la insondable desesperación. De pronto las luces fallaron, y cuando volvieron a prenderse a 20 metros estaba lo que parecía un hombre de traje llamativo. Era de color gris, tenía unos lentes extraños así como su corte de pelo, pero al escanearlo bien el comandante notó algo extraño. El hombre tenía una cola y orejas puntiagudas. Muy buenas noches, soldados del Ducado de Dacia, mi nombre es Demiurgo y he venido a solicitar su absoluta rendición. Cuando los soldados escucharon estas palabras miraron al extraño como si fuese un lunático, y el comandante respondió en un tono severo. Vienes de parte de los imperialistas, has traído hasta aquí tu circo para burlarte de nosotros. Sus patéticos engaños jamás resultarán en nosotros. Estás en un error, no vengo de parte de los imperialistas como los has llamado, yo vengo de parte del más grande. Por su orden se ha realizado una alianza con el imperio y ha decidido que aquel que no se rinda ante su mandato sea exterminado. No me interesa de parte de quién has venido, si vienes con intenciones hostiles entonces te ejecutaremos. Fuego. Todos los soldados y magos en las filas dispararon hacia el extraño. Barrera de llamas infernales. Y una pared de fuego cubrió al intruso. Las municiones de los magos explotaron y las balas de los soldados se transformaron en plomo líquido. Cuando la cortina de fuego desapareció el intruso se dejó ver intacto. Bien, ya que han dado su respuesta les dejaré este regalo. Después de eso el hombre se alejó caminando y al dar el 10º paso este desapareció. Los soldados estaban sorprendidos de lo que había pasado enfrente de sus ojos. Cuando pasaron unos instantes a ellos les extrañó la luz que les cubría. Cuando vieron lo que era los soldados entraron en pánico y corrieron hacia todas direcciones, pero el resultado inevitable sucedió sin un instante de tardanza. La caída de una estrella devastó todo a su paso.
y la capital de Dakia se transformó en un pozo de dolor y sufrimiento. Los no muertos no avanzaron, abrieron paso al ejército de demonios y estos gozaron de la benevolencia del Ser Supremo, quien le permitió a su amo hacer lo que le plazca con las criaturas de las ciudades que él conquistara. Y así dio inicio a la noche de terror que los dakianos no olvidarán jamás. Asterisco. ¿Qué demonios está pasando? Fue la pregunta del comandante Chift, de los batallones de magos aéreos que se acercaban a la capital de Dakia. Estos eran la nueva fuerza que se había creado con ayuda de las fuerzas aliadas. Eran aproximadamente 50 soldados que fueron desplegados de emergencia en medio de la noche. Lo que escucharon al acercarse perturbó a todos ellos. Los gritos de los habitantes eran desgarradores, al igual que las imágenes cuando llegaron a la capital. Mire, comandante, ¿qué demonios es eso? ¿Qué demonios son esas criaturas? Vieron a cientos de horribles criaturas perseguir a los habitantes y asesinarlos de una forma brutal. El comandante Chief quedó horrorizado. De pronto vio correr entre las sombras a una mujer. Esta estaba embarazada y de su mano se sujetaba una jovencita de unos 13 años. Ayuden a los nuestros, fue su orden, y los magos abrieron fuego a los demonios. Estos miraron arriba y algunos emprendieron el vuelo, y se desató la batalla. El comandante se arrojó hacia el suelo aniquilando demonios de bajo nivel. No eran más resistentes que un soldado mágico normal, pero sus figuras eran tenebrosas, lo cual les ayudaba a que los soldados dudaran y les daba una brecha para alcanzarlos. Pero el valor de su comandante les brindó fuerza. Acábenlos a todos, y los demonios cayeron. Los aliados ya están en camino, gritó el oficial de comunicaciones, llegarán en 1200 segundos. Maldición. Es demasiado tiempo. Pero detendremos a estas bestias, hasta que los aliados arriben aquí. Era una situación desesperada. Los magos usaron sus mejores hechizos, pero la marea de enemigos era interminable. En ese momento el comandante Chief llegó al suelo y dio una oportunidad a los civiles para correr. Por aquí, aseguramos una ruta de escape, corran por aquí. Los civiles corrieron hacia los soldados mientras perros infernales los perseguían. Varios cayeron en sus fauces y fueron destrozados al momento. De pronto, la mujer que vio desde el cielo salió de entre las ruinas corriendo de forma desesperada. Su hija corría tras ella. El terror se notaba en sus rostros, y los perros casi las alcanzaban, pero los disparos certeros del comandante les dieron tiempo. Asterisco. Su hija le pesaba, pero ella solo corría. Varias veces la arrastró hasta que ésta se pudo parar, pero no detenía su marcha. Sabía que les pasaría si esas criaturas las alcanzaban. Su marido murió para protegerlas. Un horrible monstruo de 4 metros lo tragó de un solo bocado y solo sus piernas cayeron de sus fauces. Pudo escuchar los gritos agónicos de su amado desde el interior del estómago de ese monstruo. Solo pudo escapar de ese aterrador ser, porque otro monstruo le intentó quitar sus presas y se enfrentaron entre ellos, pero ahora veía a su vista un rostro humano que les ayudaba a llegar a donde todos los demás corrían. Este hombre mató a los perros infernales que las perseguían. Era como el rostro de un ángel para ella, era la salvación por la que había estado orando a Dios. Su hija le pesaba, y aún en su estado la adrenalina que su cuerpo le proporcionaba le estaba ayudando a lograr su objetivo, sobrevivir al horror. De pronto su hija ya no pesaba tanto, pero sabía que la tenía porque aún podía sentir su delgado brazo en su mano. Pero, ¿por qué ya no le pesaba? ¿Acaso el hecho de ver a su Salvador le dio más fuerza? Pero la mueca de su Salvador la confundió. Estaba llena de horror. ¿Por qué? Por un segundo volteó. Su razón intentó detenerla, y hacerla correr hasta estar a salvo, pero su sentimiento de querer ver a su hija era mucho mayor, y lo único que encontró fue el brazo de su hija en su mano, el cual parecía había sido cortado con una sierra. Al ver esto la mujer cayó al suelo, se puso a buscar a su hija, encontrándola siendo devorada por un demonio de forma humanoide. Su altura era de 3 metros y parecía un reptil de escamas carmesí, de las cuales se podía ver humo salir, como si hubiera estado en el fuego recientemente. La mujer solo pudo gritar de la desesperación. Su hija aún estaba viva. Esta la miró con sus ojos inundados en lágrimas. Mamá, por favor, deténlo. La mujer solo pudo seguir gritando llena de impotencia. De pronto su Salvador llegó a ella y dio un grito lleno de ira. Maldito hijo de puta,
El hombre disparó, pero las balas normales no hicieron ningún efecto y entonces utilizó hechizos explosivos. Al ver la explosión, la mujer solo tuvo una reacción. No, mi hija. No, Steph. No. Su salvador la tomó del brazo y la sacudió. Tu hija está muerta, no puedes quedarte aquí, vamos. La arrastró del brazo y echó a volar con ella. En el aire la mujer aún gritaba y maldecía a su Dios por el destino tan cruel de su hija, mientras veía al demonio seguir devorándola. No puedo saber qué clase de dolor estás sintiendo, pero debes sobrevivir por el hijo en tu vientre, no todo está perdido. Al llegar a la ruta de escape, soltó a la mujer mientras ésta seguía llorando. Sus soldados seguían aniquilando a los demonios. Vamos, debemos huir de este lugar. Mi hija y mi esposo, ambos están muertos, ¿por qué debería seguir? Como te dije, no todo está perdido, aún está el bebé en tu vientre, vive por él, críalo y velo crecer. Cuando sea mayor y veas a tus nietos, sabrás que levantarte ahora y correr con todas tus fuerzas valió la pena. La mujer miró a Chief, con determinación empezó a levantarse, tenía en su mirada la decisión de correr con todas sus fuerzas. Él sentía que había logrado algo además de salvar su vida, sentía que le había dado un propósito, se sentía bien. La mujer sintió un dolor horrible en su pierna y fue arrastrada a la oscuridad entre gritos de ayuda y dolor. Chief se quedó petrificado. De un callejón salió lo que parecía un tentáculo que tenía en sus ventosas una especie de garras. Del callejón salían gritos aterradores llenos de dolor y desesperación mezclados de crujir de huesos. Chief solo se quedó ahí, después empezó a disparar usando sus hechizos explosivos. ¡Ya! ¡Maldito hijo de puta! Comandante, es inútil, debemos resguardar a los demás. ¡Maldita sea! Después siguieron protegiendo a los civiles que lograron rescatar. Estaban agotados, los magos ahora solo eran 20, pero aún seguían disparando, su maná se estaba agotando, y en ese momento lleno de angustia, llegaron las tropas aliadas. Tanques y aviones de batalla dejaron caer bombas alrededor de su perímetro. Los habían rescatado, los que pudieron salir de la ciudad estaban agradecidos con Dios por haberlos dejado escapar de ese infierno. La capital estaba en llamas, se podía ver a algunos kilómetros de distancia. La orden de las tropas aliadas era de resguardar a los sobrevivientes que pudieran y llevarlos a la frontera de la Federación Rusa. Chief iba al frente en un auto, junto al coronel Seront, mientras comentaba lo que había pasado y lo que había visto. Esto era transmitido en código Morse a las tropas aliadas, pero el auto de pronto se detuvo. En medio del camino estaba un hombre de traje elegante y extraña figura, quien impedía el paso. Lo siento, pero no puedo permitirles marcharse, ya que ahora tienen en su poder a mis sujetos de experimento. Todos se quedaron mudos. Detrás del hombre se dejó ver una cola la cual se movía de manera elegante. Todos los soldados se colocaron en guardia, estaban listos para una emboscada, pero no vieron a nadie. De pronto el hombre chasqueó los dedos. Del suelo comenzó a emerger una criatura gigantesca, su rostro tenía una mueca de ira, sus alas enormes parecían producir un fuego abrasador y su cuerpo parecía que era consumido por el fuego del mismo infierno. Las tropas aliadas fueron arrasadas en fuego infernal en cuestión de minutos. Los civiles fueron capturados por Demonio Sombra y regresados a la capital de Dakia. Este ser en algún punto de la historia de otro mundo, fue conocido como el Emperador Demonio Haldabout. Si te gustó, dale like y suscríbete.